Días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la franja horaria en la que estén ustedes visualizando esta ponencia. Mi nombre es Joan Yorca y le agradezco mucho al proyecto Logos que haya aceptado esta comunicación y espero que, tal y como se proponen, los futuros congresos tengan tanto éxito como el que está teniendo lugar este año. Pues bien, ¿sobre qué va a versar esta ponencia? Esta ponencia se titula, como pueden ustedes ver, La ética aplicada como idea filosófica, apuntes de la hermenéutica crítica de la Cortina. La intuición fundamental que vertebra este trabajo es la siguiente. En el estudio de las éticas aplicadas, entendidas estas como ámbitos que articulan disciplinas con bases filosóficas distintas, con análisis, metodologías y modos de teorización que implican actividades humanas que se entienden como modos de comprender la realidad de una manera diferente, se encuentran con unas barreras muy claras. Cada una disciplina, si bien desarrollada con una literatura académica específica, no acaba de conectarse o de entenderse holísticamente con el resto de disciplinas. En este sentido, podemos preguntarnos ¿en qué sentido estas éticas aplicadas son éticas? ¿Por qué surgen en el mismo momento histórico? ¿Qué es aquello que tienen en común? Esta es precisamente la intuición que va a vertebrar este trabajo, es decir, buscar aquello en lo que las éticas aplicadas se asemejan, tratar de ver cuál es la base a partir de la cual brotan todas ellas. En este sentido, hablaremos de la idea filosófica de ética aplicada. ¿Cómo procederemos para mostrar que este enfoque es interesante y muy necesario dentro de los estudios sobre éticas aplicadas? Para ello utilizaremos dos tipos de aproximaciones. Por un lado, una aproximación de tipo formal, que constará de dos partes. La primera de ellas será entender la idea filosófica de ética aplicada como una entidad histórica, es decir, cómo ésta ha de entenderse a la luz de un contexto determinante y cómo sin este no podemos entender su novedad. Y por otro lado, como entidad teórica, es decir, cómo debemos de marcar las lindes, los límites que tiene esta idea filosófica y cómo dentro de ella podemos enmarcar los debates fundamentales en filosofía, los clásicos debates fundamentales en la historia de la filosofía. Y por otro lado, una aproximación sustantiva, es decir, preguntarnos, interrogarnos qué es aquello que llamamos ética aplicada. Y en este sentido, ¿qué respuestas se han dado a esta pregunta? ¿Cuáles son los modelos clásicos y cuáles son las respuestas más sistemáticas? En este sentido, como respuesta más sistemática, abordaremos la hermenéutica crítica de la Cortina, la cual, a pesar de ser un enfoque complejo, tiene muchas insuficiencias que trataremos, en cierto modo, de solventar. Pues bien, pasemos a la primera de las partes, la idea filosófica de ética aplicada como entidad histórica. Parece difícil captar la novedad histórica de la ética aplicada, por un lado porque la ética aplicada está dentro de la filosofía moral y la filosofía moral siempre se ha entendido como saber práctico, ¿no? Entonces, en este sentido, puede parecer que la ética siempre se ha enfocado en la actividad práctica, se ha enfocado en la realidad y por tanto la ética aplicada no sería más que una redundancia. Esto es no entender en qué consiste la novedad de la ética aplicada, pues una cosa es el objeto al que se dirige una determinada disciplina y otra cosa es su aplicación en la realidad. Esto se puede ver precisamente en la forma en la que se han desarrollado los estudios tradicionales en ética, los cuales principalmente han sido de metaética. Pero por otro lado también se puede decir que el significante ética aplicada nació hace bastante tiempo y que por eso su novedad no es muy grande. En este sentido podemos citar las palabras de Tom Beauchamp, el cual defiende que el significante de ética aplicada nació hace aproximadamente 3 siglos. En este sentido, uno puede pensar que no hay ninguna novedad, pero eso es no entender la novedad histórica en el lenguaje moral, el cual se aplica también al lenguaje político y al lenguaje social. Es decir, ¿qué queremos decir exactamente cuando hablamos de ética aplicada? Queremos decir que hay un significante que se ha resignificado, que hay un significante que a lo largo de todo su recorrido histórico ha tomado diferentes semánticas en función de sus usos y que a partir a la luz de un determinado contexto determinante, podemos ver cómo éste ha mutado y se ha transformado. En este sentido, podemos ver que tiene dos aspectos fundamentales. Si pensamos en la ética aplicada como entidad histórica, podemos ver que ésta depende del surgimiento de las esferas de acción social. Es decir, en la medida en que existe una sociedad diferenciada que genera distintos ámbitos que, debido a su complejización y a su diferenciación, se presentan como distintos a los demás, podemos entender que estas esferas son éticas aplicadas. Sin embargo, si esto no existiera, si no hubiera existido esta diferenciación, esta complejización y este modo en que los medios de cada una de las esferas de acción social, de las esferas de acción humana, se hubieran diferenciado de las demás, no podríamos entender la ética aplicada, puesto que no habría ninguna línea de demarcación que nos permitiera distinguir entre diferentes ámbitos. Pero claro, uno puede preguntarse, esto es una cosa que ya ha sucedido desde hace mucho tiempo, tal y como mostraba Max Weber. Esto es una situación que procede del inicio del propio capitalismo. Entonces,
¿Qué más podemos decir sobre este contexto histórico determinante? Podemos hablar del decaimiento de los códigos morales totalizadores, no solo en términos religiosos, tal y como lo explicaba Weber en Sociología de la Religión, sino también en términos ideológicos, es decir, ya no existen grandes bloques ideológicos a partir de los cuales pueda entenderse la respuesta moral, puesto que el sujeto ya no tiene códigos morales totalizadores en los que él, en un estado pasivo, pueda recurrir a respuestas ya ofrecidas por esos tipos de códigos. Entonces el sujeto, tanto el sujeto como el grupo social, en este caso la esfera, ha de buscar respuestas en sí misma. Entonces ha de desarrollar diferentes mecanismos éticos que nos permiten entender la ética aplicada como mecanismo de autoconstrucción. En este sentido, aquí sería necesario hacer algunos apuntes más, que sin embargo, por cuestiones de tiempo y de espacio, pues no vamos a poder hacer, sobre modos más concretos, por ejemplo, en los que se diferenciaría la sociedad de los años 70 de la sociedad previa a los años 70, es decir, si hay alguna diferencia entre el fordismo y el posfordismo, entre la sociedad de masas y el neoliberalismo. Todas estas diferencias serían muy importantes para captar la verdadera novedad histórica. Pues bien, la ética aplicada como entidad teórica. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, si atendemos a la etimología de ética y moral, podemos ver una distinción significativa. Pero esta distinción significativa no es explícita, es decir, si atendemos simplemente a las semánticas típicas, las semánticas ya estipuladas y ya bien consabidas, podemos ver que no hay muchas diferencias entre ética y moral. Sin embargo, sí se ha ido estableciendo una diferencia a lo largo de la historia de la filosofía, que esta es la diferencia que, a juicio de José Luis López Aranguren y de la Cortina, se entiende a partir de la ética Dawkins y la ética Ottens. La última refiere a la moral, es decir, aquellos códigos, costumbres y normas morales que adquirimos mediante los procesos de socialización y relaciones personales. Es decir, aquí se entiende la moral como una cuestión inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del desarrollo del propio sujeto, este se va encontrando en un contexto que le proporciona un conjunto de códigos a los que se tiene que adaptar. En este sentido, la ética Dawkins sería la ética de los académicos, pero no entendía esta ética simplemente de un modo referencial, es decir, como aquello que hacen los académicos, sino que los académicos, debido a su propia profesión, debido a su propio oficio, se han encargado de reflexionar mediadamente sobre la ética, es decir, han cogido los contenidos de la moral y a partir de ahí han tratado de reflexionar sobre los mismos. Esto nos lleva a conclusiones muy significativas, puesto que se ha pensado, siguiendo la línea de la filosofía tradicional, como la ética como una cuestión desvinculada de la realidad, es decir, contenidos que no proceden de unas morales que ya han sido previamente desarrolladas en el propio desarrollo empírico-práctico. Sin embargo, lo que muestra esta diferencia es que la ética siempre ha estado vinculada a la realidad y que ésta se articula como una realidad de segundo grado. En este sentido, la ética como entidad teórica, la ética aplicada como entidad teórica, procede precisamente o sigue esta estructura formal. Es decir, primero existe una realidad primaria que se desarrolla en un contexto histórico determinante, que es aquello que llamaremos las éticas aplicadas. Es decir, cada una de las disciplinas que conforman actividades humanas, que tienen sus modos de organización propios, sus principios éticos distintivos y que, de algún modo, se diferencian del resto de los demás. La ética filosófica, entendida esta como ética aplicada, no es más que el seguimiento, la consecución de todas aquellas formas de asemejarse de estas disciplinas. En este sentido, es una realidad de segundo grado porque brota de esas realidades de primer grado desarrolladas a partir del devenir histórico. En este sentido, ya tenemos una diferencia clara entre lo que es la ética aplicada y las éticas aplicadas. La ética aplicada como realidad de segundo grado que procede de una reflexión mediada de aquella realidad primaria que son las éticas aplicadas, que proceden del devenir histórico y que nos permite ver cuál es el campo de semejanzas que realmente tiene que ser captado, porque los conceptos éticos que se manejan en cada una de estas esferas desbordan cada una de estas y proceden de algún modo de ese campo que tratamos de demarcar. En este sentido, ya nos permite pasar al enfoque sustantivo de la ética aplicada. ¿Qué es la ética aplicada? ¿Qué respuestas se han dado a lo que esta es? Pues bien, tenemos tres tipologías, de acuerdo con las fuentes de contenido de la ética aplicada, de acuerdo a la clasificación ofrecida por Tom Beauchamp. En este sentido, estas pueden entenderse de una manera externalista, es decir, las distintas esferas éticas obtienen sus contenidos fuera de ellas mismas, ya sean estos de una ética universal, una fundamentación ética en la que se hable de unos determinados contenidos que se obtienen de una reflexión, pues ya sea esta trascendental o ya sea otro tipo de universalidad, o por el contrario, de la moral común establecida en el conjunto de la sociedad.
De este modo, no serían más que una adaptación de unos principios generales a la especificidad de la esfera. Aquí pues tenemos, por ejemplo, diversos tipos de principialismo, la posición de Gerty-Closer, etcétera, etcétera. En cuanto a posición internalista, pues nos encontramos con la posición contraria, es decir, los contenidos de las esferas éticas proceden de ellas mismas, es decir, ellas tienen modos de autorrealización a partir de los cuales entienden sus propios principios y se diferencian de los demás. Es decir, sin entender la dinámica propia de cada una de estas esferas, no podemos entender qué es lo que éstas son, en cuanto a realidad distintiva del resto de esferas. Esta, por ejemplo, es una posición que ha sido defendida a partir de la noción de práctica defendida por Alasdair MacIntyre. Y las posiciones híbridas pues, tratan de combinar aquellos principios que son externos a las esferas con aquellas máximas que se erigen dentro de la actividad propia de ellas. Entonces, claro, la dificultad de estos últimos enfoques es mostrar de qué modo estas se conjugan, puesto que los enfoques vienen a ser muy distintos. Entonces hay que mostrar de qué modo interactúan, en qué medida, en qué grado, etcétera, etcétera. Pues bien, habitualmente, debido a la propia realidad de las éticas aplicadas, tal y como os he explicado, no han existido desarrollos claros, sistemáticos, sobre la idea filosófica de ética aplicada. De modo que, para especificar mejor cómo debe enfocarse este estudio y por qué es importante, vamos a ver la posición de Adela Cortina. Pues bien, Adela Cortina, sin explicitar el hecho de que esta sea una idea filosófica, se pregunta cómo se puede integrar la ética discursiva y el teologismo para dar cabida a las éticas aplicadas en el sentido de eso, la pregunta por su estatuto, ¿no? ¿Qué es la ética aplicada? ¿Qué es la ética aplicada? Y en qué sentido podemos entenderla como un conjunto de esferas que pueden ser categorizadas dentro de un mismo concepto. Pues bien, cito a Adela Cortina en su libro Ética aplicada y democracia radical. La estructura de la ética aplicada no es deductiva ni inductiva, sino que goza de la circularidad propia de una hermenéutica crítica, ya que es en los distintos ámbitos de la vida social donde detectamos como trasfondo un principio ético que se modula de forma indistinta según el ámbito en que nos encontremos. No se trata, pues, con aplicación, de aplicar principios generales a casos concretos, ni tampoco de inducir tales principios desde las decisiones concretas, sino de descubrir en los distintos ámbitos la peculiar modulación del principio común o principios comunes. En este sentido, parece una lógica muy clara, es decir, ya no se trata de establecer una jerarquía entre lo externo y lo interno, lo cual, por otro lado, nos sería muy útil, puesto que nos mostraría cómo funciona realmente la ética aplicada, sino que ambos ámbitos se encuentran en una interacción en la que no existe un peso superior al otro, sino que hay una relación circular en la cual lo general acaba modulándose en lo particular y lo particular, en su desarrollo, acaba modulándose en lo universal o general, como lo queramos llamar. En este sentido, esta dinámica circular nos permitiría escapar de las previas jerarquías o de las previas disposiciones que tenía la filosofía tradicional. Pues bien, esto nos otorga, nos aporta un modelo muy útil para entender la ética aplicada. Sin embargo, hay que explicar un poco más en qué consiste el enfoque de Cortina. Cortina, al igual que Apple, basándose en la ética discursiva de Apple, se pregunta cómo aplicar la fundamentación de la ética. Si asumimos una reflexión pragmático-trascendental en la que la ética surge de ese tipo de filosofía, habrá que preguntarse cómo aplicar esta filosofía en la realidad, puesto que no parece que en unas condiciones ideales de habla pueda desarrollarse una ética discursiva. ¿Cómo la aplicamos? En ese sentido, Apple defiende que es necesario entender la relación entre la fundamentación y la aplicación como una relación dialéctica. Es decir, nos encontramos con determinados principios que surgen de la reflexión trascendental, los cuales han de aplicarse en la realidad, pero esta realidad no acaba de encajar bien con esos principios, puesto que dentro de la realidad, utilizando la terminología propia, tanto de Apple como de Habermas, nos podemos encontrar con acciones racionales de tipo estratégico, acciones racionales de tipo instrumental, nos podemos encontrar con circunstancias que nos impiden aplicar perfectamente las condiciones ideales de habla, puesto, por ejemplo, es imposible pensar en una auditoría de tipo universal, etcétera, etcétera. Entonces, Adela Cortina, al igual que Apple, entiende este principio como un ideal práctico. ¿Qué queremos decir con esto? Un ideal práctico no viene a ser otra cosa que un ideal que nos guía en nuestra acción, que nos orienta, pero que en ningún momento ha de entenderse como un imperativo categórico, que sí o sí ha de aplicarse en la realidad. En este sentido, esto nos obliga a reformular completamente el enfoque, puesto que si bien Cortina se basa en Apple y si bien Cortina nos proporciona un modelo muy adecuado y muy útil para poder entender esta realidad, no acaba de mostrar de qué modo este principio universal se modula en la práctica, puesto que Apple, por ejemplo, nos habla de que es el Estado el que se tiene que encargar en cuanto mediador
de trasladar el principio universal a lo particular, pero sabemos que el Estado, en cuanto a entidad puramente formal, no acaba de entender la sociedad como la hemos entendido, es decir, como plural, diversa y diversificada, sobre todo en un conjunto de ámbitos. Cortina, cierto es, quiere aplicar ese sistema a las éticas aplicadas, pero ¿cuáles son sus momentos? ¿Cuáles son los ámbitos en los que se produce la interacción? Cortina nos habla de una serie de momentos, el momento aristotélico, el momento estratégico, el momento general, pero claro, hay que ser más concretos y hay que mostrar cuáles son los modos de interacción que hay entre el uno y el otro. En este sentido, aquí se proporciona, siguiendo el esquema de la cortina, una reformulación, un repensamiento que puede inspirarnos a realizar nuevos estudios en este campo de investigación. En este sentido, abrir la cortina, siguiendo a Apple defiende que hay dos partes de la ética, la parte A, que es de fundamentación, y la parte B, de aplicación. Cortina introduce la parte C, es decir, la parte que tiene que ver con la metodología que tienen cada una de las esferas éticas. Pues bien, la parte universal es la parte de la fundamentación, la cual no nos podemos ocupar. La parte general viene a ser ya el plano más específico, el primer plano de aplicación. Todas aquellas formas, ya sean jurídicas o ya sean de moral social, que influyen a la hora de modular el principio general. Pero no solo influyen a la hora de modular el principio general, sino que, siguiendo la categorización que hemos hecho de los distintos modelos para entender la ética aplicada, podemos ver cómo el plano general interacciona con los modos de ser particulares de cada una de estas esferas. Con lo cual ya encontramos el primer límite, la primera forma de entender como una modulación específica e interactiva entre lo que viene a ser el plano particular de la esfera y un plano general que no es el universal. Por otro lado, nos encontramos la formal específica. Siguiendo las reflexiones proporcionadas por Michael Walzer, nos podemos dar cuenta que la igualdad no es un concepto absoluto, sino que es un concepto sin categoremático. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, que la igualdad es igualdad siempre de algo, no podemos encontrar una igualdad absoluta, puesto que una igualdad de algo siempre implica una desigualdad de otra cosa. Con lo cual, lo que nos proporcionan este tipo de enfoques de las éticas aplicadas es precisamente una igualdad compleja, en que existe un conjunto de bienes sociales que difícilmente pueden armonizarse de forma monopólica, es decir, puede articularse un bien primario a partir del cual pueden entenderse los demás, y a partir de esta distribución de bienes de forma diversa y, por supuesto, de forma desigual, conseguimos que cada uno de los individuos de la sociedad consiga dentro de esta desigualdad una igualdad según los bienes en los que éste participe. En este sentido, esto nos invita a ver que cada una de las esferas tiene ideales de justicia que son distintos. Solo por poner unos ejemplos, podemos decir que la medicina se basa en el principio de necesidad, lo cual ya no es la igualdad formal, que estaría, por ejemplo, detrás de un enfoque rawlsiano, habermasiano. Podemos pensar en la educación, en el que el principio del mérito, o bueno, la necesidad en los estudios primarios. Serían, por ejemplo, los principios más significativos. Podríamos pensar en el mercado, por ejemplo, que sería el libre mercado, el libre intercambio sería su principio distintivo. De modo que nos vemos que existen diferentes ámbitos con principios distintivos, pero que no son principios sustantivos, no son principios con contenido, sino que, por el contrario, son principios formales. Es decir, establecen modelos de justicia que son distintos de una esfera a la otra. Si bien Walzer nos proporciona una explicación muy consistente a la hora de entender este ámbito de la ética aplicada en su parte de aplicación, no acaba de entender una cuestión fundamental, es decir, cada una de las esferas éticas, a pesar de sus principios de justicia distintivos, se encuentra limitada, enmarcada en su trasfondo por un principio de justicia que es mucho más general, que ese sería precisamente la parte universal de fundamentación de la que hemos hablado. Es decir, cada una de las esferas, si bien tiene principios distintivos, una vez que todos los individuos han entrado, más bien presupone tácitamente que todos los individuos de la sociedad pueden entrar en su esfera de forma con las mismas libertades y los mismos derechos. De modo que existe un trasfondo en el que podemos ver, siguiendo, por ejemplo, la terminología utilizando la de la cortina, que todos los individuos son autónomos, con dignidad y son interlocutores válidos para poder entrar en esas esferas a participar. Y por último nos encontramos con la parte sustantiva específica, que esta, siguiendo el concepto de práctica anteriormente visto por las de Earl McIntyre, puede entenderse como los modos de autorrealización y virtudes que se derivan de las prácticas, que no son otra cosa que actividades organizadas y coherentes a lo largo del tiempo, que son las que sustentan o dan base a estas esferas éticas, de las éticas aplicadas. Por ejemplo, el ideal del buen médico, por ejemplo, el ideal del buen maestro, todas aquellas formas éticas que vamos a encontrar en el seno de las propias esferas y que se han desarrollado en el seno de las propias esferas.
Pues bien, aquí vamos a encontrar cuestiones ulteriores que deberíamos analizar, pero que no podemos analizar por falta de espacio y por escaso tiempo. Es decir, ¿qué tipo de dialéctica media entre estos cuatro ámbitos? Es decir, nos encontramos con el ámbito universal, nos encontramos con el plano general, con el plano formal específico y con el plano sustantivo específico. Pero ¿cómo interactúan entre sí? ¿Cuál es el modo en el que ambos se limitan y se transforman? Habría que mostrar, por ejemplo, que quizá no es un tipo de dialéctica de tipo hegeliano, pero podríamos pensar en una dialéctica más negativizada, en el sentido de que cada uno se anula, pero no se anulan desde un punto de vista finalista. Es decir, sino que hay constantes interacciones en las que el objeto se transforma, pero no acaba de llegar a un estado absoluto o final. ¿Y cuál es el espacio ético? Es decir, aquí se puede entender, por ejemplo, que la ética aplicada no está mediada políticamente, es decir, no solo a través de la discusión política nos encontramos en el plano de la ética aplicada, porque si la política inundara toda la ética aplicada, ya no cumpliríamos los requisitos establecidos por Walser, porque sería que un bien social se come, incorpora el resto. De modo que habría que partir de una definición, de un concepto de sociedad civil, a partir del cual tuviera cabida esta noción de ética aplicada que hemos estado desarrollando. Y bueno, esto también nos permitiría entender cuál es la relación que ésta mantiene con la política. De este modo, lo que se viene a concluir es que la idea filosófica de ética aplicada es base, es fundamento para poder entender lo que las éticas aplicadas son, a pesar de que aquella, más bien, sea un derivado o sea conceptual y temporalmente posterior a las éticas aplicadas, puesto que éstas, en su desarrollo y devenir histórico, se han conformado y en esta conformación es precisamente donde han elegido aquello que es común, aquellos conceptos que desbordan sus esferas particulares y que solo pueden ser captados a partir de la idea filosófica de ética aplicada. Como mostrado, se necesitan tanto estudios históricos que muestren el contexto determinante de surgimiento de las éticas aplicadas en cuanto a aquello que tienen en común, como entidad teórica, es decir, cuáles son las líneas del concepto, sus límites, qué es realmente aquello que lo limita, cómo lo hemos de entender formalmente y, por último, su definición, es decir, qué es aquello que queremos decir cuando hablamos de la idea filosófica de ética aplicada, qué respuestas se pueden dar, qué es internalista, externalista, un enfoque híbrido, y si es un enfoque híbrido, cómo se producen las interacciones, qué tipo de ámbitos hay. En definitiva, como podemos ver, muchas preguntas sin responder y una lástima porque ya se nos ha acabado el tiempo. Así que nada, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.